Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a analizar lo que tuvo que ver con un mercado de pases complicado, austero, difícil, de mucha lucha con lo que tiene que ver con la moneda extranjera, porque bueno, Patronato ya se retiró del mercado de pases, si bien cerraba este jueves con jugadores libres por falta de pago. Lo cerró con 16 caras nuevas. De mi punto de vista, lo vamos a profundizar un poco más. Cerró el mercado de pases con 6 refuerzos, 5, hay un gris ahí que se puede tranquilamente analizar, y 10 incorporaciones. Para diferenciar un poco, si fueron 23 futbolistas del plantel pasado, parece mucho en cuanto a la cantidad que llegaron, que fueron 16. Obviamente no podemos comparar lo que fue un armado de plantel en teoría para 3 competencias, que de igual manera terminó siendo muy corto, y si no fuera por los juveniles de la institución hubiera sido mucho más corto. En cuanto a estas 16 incorporaciones o futbolistas, o 10 incorporaciones y 6 refuerzos que arribaron en esta temporada para un solo torneo, que es la Primera Nacional. Para hablar de esto tenemos que hacer una leve introducción de qué es un refuerzo y qué es una incorporación. Porque estas diferencias nacen en el fútbol moderno, en el fútbol de hoy en día, en el que se habla de volante, que se habla de interno, se habla de un delantero extremo, un delantero centro, de un delantero polifuncional, de un defensor polifuncional, un futbolista que no se vende ni como defensor ni como mediocampista, como polifuncional, atendiendo a las circunstancias o al entrenador que esté de turno y donde lo quiera utilizar. ¿Qué es un refuerzo? Lo podemos analizar de diferentes aspectos. Un jugador que tiene una vasta trayectoria, que tiene nombre para la categoría o para una mayor, tranquilamente. Aquel que frente a una actitud del árbitro puede responder, o puede responder frente al árbitro, que puede generar infracción, que es una influencia dentro del campo de juego o fuera de la misma. Y una incorporación, podemos diferenciarlo de otros futbolistas de que vienen de ser una apuesta, que vienen de una categoría inferior, que vienen de ser juveniles en otra institución y que pueden llegar o que vienen a buscar ese rodaje o esos minutos que les estaba faltando, o que vienen de un país o un jugador desconocido. Hay jugadores conocidos y desconocidos. Conocidos para todos, tal vez para el lugar de pertenencia, donde surgió y demás, pero tal vez para el resto del fútbol, sobre todo el nuestro, el argentino, puede llegar a ser ese desconocido que viene a ver qué pasa. Bueno, Patronato trajo algo de todo esto un poco. ¿Qué son refuerzos en este mercado de pases de 16 futbolistas? Arnaldo El Pitu González, Diego Martínez, Gustavo Turraca, Franco Coronel, Brian Sosa y, de mi punto de vista, Emanuel Maciel. Todo esto desde una perspectiva personal, ¿no? El Pitu, porque ya tiene una importante trayectoria en el ascenso, ya ha jugado en diferentes equipos, lo ha dirigido Walter Perazo, le ha ido bien en la mayoría de estos equipos, más allá de que tuvo en algún que otro momento situaciones contra rivales, contra entrenadores propios. Bueno, aquí en Patronato tuvo esas circunstancias en donde Forestelo no lo puso más en un equipo, con un representante que en su momento que tal vez era algo más conflictivo, que buscaba tal vez su mejor rédito económico. Hablo del representante, no del Pitu, pero un jugador que sabemos lo que le puede llegar a aportar Patronato. Y esto, insisto, me hubiera gustado introducirlo un poquito antes, pero lo puedo decir ahora. No intento comparar o agarrarme del primer partido frente a Agropecuario para decir o analizar estas circunstancias, sino que una especie de que borro ese partido para poder analizar este mercado de pases. El Pitu González es un jugador que ya lo conocemos. En su momento llegó como un refuerzo a Patronato siendo jugador de primera división. Después estuvo en importantes procesos de diferentes clubes del ascenso. Y en Guillermo Brown de Puerto Madryn era el futbolista, junto con Martín Role o con Martín Pino, entre otros. Pelota parada, puede hablar con el árbitro, es una referencia dentro del vestuario. Diego Martínez, ¿por qué digo Diego Martínez? Primero por el ascenso que ha tenido aquí en Patronato, pero después también porque de ese momento hasta hoy ha pasado por diferentes circunstancias o clubes o
o diferentes situaciones que tranquilamente lo marcan como un jugador de jerarquía o de refuerzo para este Patronato. Conoce la institución, tranquilamente puede ser una voz de mando dentro del vestuario. Agarrándome de esas circunstancias, después podemos analizar presente cuántos partidos jugó, si jugó poco, si jugó mal, si jugó... Pero para lo que es este Patronato es un refuerzo. Gustavo Turraca, si bien no viene con los mejores antecedentes de Aldosivi, si recupera ese juego que tenía Independiente Rivadavia de Mendoza, que tranquilamente lo hubiera llevado a saltar a primera división o en los Andes, estamos hablando de un 5 que puede llegar a dar que hablar en Patronato. No me animo a decir de los modernos porque tal vez otro biotipo, pero es un jugador de mucho quite, que se desenvuelve bien en la mitad de cancha, que tiene un buen posicionamiento a la hora de intentar recuperar y por qué no intentar y salir jugando, llega al área también. Es decir, podemos estar hablando de un futbolista que con rodaje y con ritmo tranquilamente puede ser el número 5 titular del equipo de Walter Perazo. Lo mismo para Franco Coronel, no vamos a descubrir nada. Un futbolista que viene a marcar 13 goles en la última temporada, 7 anteriormente con Independiente Rivadavia de Mendoza, sin ser un delantero neto, sino que también se puede mover como extremo. En algún que otro partido jugó de volante, no creo que aquí lo utilicen de volante, pero es un jugador que con espacio, con un buen compañero, con una buena circulación o funcionamiento del equipo, le puede aportar y mucho a este Patronato. Brian Sosa, experiencia, si bien viene de varios partidos en el ascenso, tanto Federal A como B Metropolitana, lo que fue su última temporada en Nueva Chicago lo catapulta tranquilamente como un refuerzo. 30 titularidades en 30 partidos disputados, puede hacerlo como lateral, puede hacerlo como marcador central. En el mismo partido ha cambiado de posiciones. Recuerdo bien el partido de Patronato frente a Nueva Chicago en Mataderos. Tranquilamente fue uno de los puntos altos de aquel equipo del Torito. Por físico, por trascendencia, por juego, se transforma en un futbolista que es un refuerzo. Y después Emanuel Maciel, que podemos tener ahí un gris, y me animaría a poner en el gris también a Martín Ferreira. Emanuel Maciel debuta en San Lorenzo, sale de San Lorenzo, tiene una experiencia en el exterior y viene a Aldosivi. En Aldosivi, en primera división, alternó, y en la última temporada en la B tuvo más rodaje que el esperado. No tanto tal vez, por alguna que otra lesión, pero yo lo considero como un volante de experiencia, que ha tenido su trayectoria, que ha tenido sus buenos pasajes en diferentes instituciones y que le puede aportar otra cara a Patronato, ya sea como volante por afuera, como un interno, o acompañando a un 5 de marca. Patronato tiene un futbolista polifuncional, como hablamos anteriormente, que se puede desenvolver y que le puede llegar a aportar mucho. Estos se puede sumar a los refuerzos, Emanuel Maciel, o ponerlo en el medio, entre lo que son refuerzos, que primero son refuerzos, se debe ganar el título de refuerzos en el campo de juego, si no van a pasar a ser una incorporación más de las tantas que han pasado justamente por Patronato. Dentro de esos parámetros, tal vez de los 5 antes mencionados, aparece Emanuel Maciel, el sexto para mí refuerzo, que se puede tranquilamente meter en un gris. Y otro gris para mí es Martín Ferreira, que no deja de ser una incorporación porque tal vez en Paraná o en Patronato no lo teníamos tan referenciado, viene de jugar en Estudiantes de Buenos Aires, alternó titularidades, ingresó desde el banco a otros partidos, lo conocimos frente a Agropecuario más allá de la pretemporada, pero puede entrar en el gris, porque debutó en primera, tiene una importante trayectoria con Olimpo de Bahía Blanca, viene de jugar en la Primera Nacional, de demostrar que está capacitado para la categoría, más allá de que no deja de ser una incorporación más, que también debe acostumbrarse a lo que pide Walter Perazo, a la ciudad, a lo que es el estilo de vida justamente de Patronato. Y después vienen las demás incorporaciones, que pueden ser, Gonzalo Asís. Tanto se habló de la cantidad de rodaje, de pocos partidos que han tenido algunos jugadores. Bueno, Gonzalo Asís no deja de ser una incorporación. Ha jugado muy poco en Platense, en Independiente no tuvo el rodaje esperado, tuvo que salir a la Primera Nacional con Temperley y tal vez ahí tuvo su mejor performance y después no la pudo sostener. Bueno, llega como una especie de apuesta en el lateral derecho, un jugador a explotar claramente, al igual que Juan Perotti.
Que, a ver, Juan Perotti en Olimpo podemos dar un montón de referencias de lo que nos han dicho nuestros colegas. Es un lateral que el otro día jugó de volante, puede hacer esta doble función, pero no deja de ser una incorporación porque hace tiempo que está jugando el torneo Federal A en el ascenso, no ha tenido muchos pasos por la Primera Nacional, es decir, veremos con qué Juan Perotti nos terminamos de encontrar a la larga. Porque acá también está esta disyuntiva, que las incorporaciones de muchas veces se terminan transformando en refuerzos, y ahí sí deja de ser una incorporación, pasa a ser refuerzo, y para el día de mañana sea refuerzo o sea una buena contratación de Patronato futuro. Otra de las contrataciones o apuestas de Mateo Burdizo, alguien que vino a las inferiores, que lo cortó ese proceso formativo en Patronatos, lo potenció con Estudiantes de La Plata, llegó a jugar en reserva, tuvo contrato profesional, el otro día debutó por primera vez en Carlos Casares, pero no deja de ser una incorporación, porque no viene con esa bata de trayectoria, es como que debute un juvenil de la institución, es un juvenil de la institución, pero es eso, es la apuesta, porque tampoco lo hemos visto en el último tiempo cómo se desenvolvía en la reserva de Estudiantes, más allá de que podemos ver partidos, videos y demás. Otra de las incorporaciones, las tengo aquí anotadas acá abajo, Fabricio Sanguinetti. Siempre cuando se habla en Patronato de un uruguayo que es delantero, desconocido y que viene de un club llamativo o poco popular, la gente de Patronato se ilusiona. Así ha venido Rivas, así ha venido Balboa, así ha venido Facundo Barcelo, ni hablar de los paraguayos, de Gaby Ábalos, es decir, hay una ilusión en cuanto se nombra un uruguayo. Joven, 23 años, con mucho por explotar, que quiere reinsertarse, que quiere insertarse en el fútbol argentino, veloz, inteligente, ágil, viene de hacer una buena temporada en Piratas, equipo de la segunda división de Perú. Veremos si termina transformándose en un refuerzo o no. A priori parece ser una interesantísima apuesta de Walter Perazo y la dirigencia de Patronato. Será cuestión de tiempo de ver si está o no Fabricio Sanguinetti a la altura de las circunstancias de este Patronato en la Primera Nacional. Lo mismo para Tetecito, Ezequiel González, el hijo de Tete, que ha pasado en este corto periodo de su carrera por diferentes instituciones, no se ha podido asentar. Un 5 que puede jugar de 6, en algún que otro caso, con buen manejo de pelota, pero que por X o por B no ha tenido esa continuidad tan deseada o tal vez esperada para él. Veremos si es por cuestiones físicas, futbolísticas, si es porque el entrenador de turno. No deja de ser una apuesta, porque tampoco ha sumado tanto en la categoría como para renombrarlo de manera exponencial. De Nicolás González tenemos que pasar al paranaense, que para mí sí es una apuesta interesantísima, también arriba, que es Mariano Meinier, delantero que llega desde Unión. Viene siendo goleador de la reserva, de muchos goles, debutó, viene a hacer una pretemporada en Primera División, en el exterior, con todo lo que eso implica. Se bancó esa situación dentro del plantel de pelear el descenso con Unión de Santa Fe. No deja de ser una apuesta. Veremos cuántas oportunidades le dan, si se las gana, por sobre todas las cosas. Y si termina siendo un 9 de área, un delantero más bien por afuera, la especie de Franco Coronel. No es tan alto, pero obviamente dependerá de muchas circunstancias. Barolín no es alto, pero tiene un salto. No es alto, pero tiene un salto que lo diferencia del resto de los futbolistas. Hablemos del Trencito Valencia. Tenía una especie de sensación de si saber si es una incorporación, si es un refuerzo, si lo metíamos en el gris con Maciel o Ferreira, pero es incorporación. Es incorporación porque salvo ese momento en Olimpo, tal vez en Central, algún que otro momento en Colombia, ha pasado en diferentes instituciones, no ha marcado tantos goles, ha aportado poco, ha jugado poco, viene de un fútbol asiático. Él se describe en su cuenta personal de Instagram como futbolista y empresario. Veremos con qué José Valencia nos encontramos. Hasta aquí atractivo, obviamente, claro está. Un futbolista colombiano que puede aportar velocidad, es alto, le puede aportar mucho a este equipo, más si Patronato prefiere jugar de contra algún que otro cotejo. Vamos a ver con qué José Valencia se encuentra Patronato. Por ahora es incorporación, tiene una importante trayectoria. Con poca edad tiene mucha trayectoria, poca edad, 32 años, pero tiene muchísima trayectoria. Ha pasado por muchos clubes
en los cuales no sé si en todos tienen un muy buen recuerdo, y viene a jugar en fútbol de Asia, un fútbol totalmente diferente. Es más, tampoco viene de una liga tan popular, viene de la liga de Birmania, así que vamos a ver con qué trencito Valencia nos encontramos. Y los últimos dos son dos situaciones totalmente diferentes. Emiliano Purita es este lateral devenido a volante. Alguien lo puso de volante, funcionó y bienvenido sea. Le liberó la oportunidad a otro futbolista. Un jugador que no ha tenido tanta trascendencia en los últimos tiempos en el fútbol argentino. Viene a jugar en el fútbol de Ucrania. Tampoco es que jugó mucho en el fútbol ucraniano. Lo hizo como lateral por derecha. Aquí me parece que llega más como una especie de alternativa en la mitad de la cancha, por afuera, que como un lateral, como un defensor en sí mismo. Yo creo que en esa posición, así Ramos para Walter Perazo. Creo que va a tener que adaptarse físicamente. No venía con pretemporada en un equipo profesional, venía entrenándose de manera individual, tendrá que adaptarse a la idea, fue uno de los últimos en llegar. Y veremos con qué Emiliano Purita nos terminamos de encontrar. Sabe lo que es jugar en el ascenso, por su paso por San Martín de Tucumán, pero tampoco tenemos demasiadas referencias jugando justamente en el Ciruja tucumano, donde ha perdido el puesto, y veremos cómo se desenvuelve aquí en Patronato. Y el último es el más llamativo de todos, que es Facundo Díaz. Viene de ser dirigido por Walter Perazo, jugó un solo partido en Güemes de Santiago del Estero, viene a préstamo de Almagro, debutó en Almagro con Leandro de Sábato en su momento, pasa a jugar la primera B con Cañuelas, de ahí da el salto a Güemes, pero en Güemes no pudo terminar de asentarse, no pudo terminar de ser una pieza fundamental, no pudo terminar tal vez de convencerse de integrar un banco de los suplentes, así que es toda una incógnita. A priori es un jugador de una muy buena contextura física, es muy alto, es un jugador rudo, lo más parecido, odio las comparaciones, no me gustan, pero para que a veces se entiendan, a Gabriel Díaz, no el monito, a Gaby Díaz en su momento, el que trajo justamente Mario Siacua en la primera división. Esta sí es una verdadera incorporación, es una verdadera apuesta, como otras que hemos mencionado de este Patronato, que tal vez no termina de armar el plantel que quería Walter Perazo, es una realidad, pero que suma tal vez lo que a él le convencía y termina de poder incorporar. Algunos nombres de trascendencia, otros no tanto, algunos refuerzos, otros que se deberán transformar en refuerzos y los refuerzos sostenerse, como esa palabra lo indica. Pero son 16 caras nuevas que tendrá que ver el mundo Patronato. La primera presentación no fue tan buena, tampoco se pueden sacar muchas conclusiones. Veremos de All Boys en adelante. Poquito de actualidad. Fabricio Sanguinetti reemplazaría a Juan Perotti pensando en All Boys, pero no como volante, sino como un delantero acompañando a Franco Coronel. Si esto se termina de confirmar, veremos si es así, pero sería pensando en el Albo, con Julio Salvá en el arco, Gonzalo Asís, Mateo Burdizo, Martín Ferreira y Diego Martínez completando en la defensa. Ahora sí, un triángulo en la mitad de cancha, Pico, Turraca, Barinaga, el enlace suelto, el Pitu González, y arriba Coronel y el uruguayo Sanguinetti completarían el 11 titular, si es que se termina de confirmar y si es que no pasa nada extraño. Pero no olviden de suscribirse, se vienen cosas interesantes. Tal vez sea el último video filmado con este fondo y en este escenario. Se vienen cosas interesantes, así que no dejen de suscribirse y estar atentos a las redes sociales de Código Patrón.